Pasamos a la cuarta parte del manual, que se denomina el objeto procesal penal. Tema 10. El derecho de acción y el derecho de defensa. Primera parte, concepto y regulación. El derecho de acción penal es el derecho fundamental que corresponde a cualquier persona a postularse ante el juez de instrucción para poner en su conocimiento la existencia de unos hechos de apariencia delictiva, así como la identificación y de conocer la localización de su presunto autor, con vistas a obtener una resolución jurídica razonada, motivada y congruente sobre la iniciación o no del proceso penal. El derecho de acción penal se mantendrá activo en caso de ser admitida la pretensión durante todo el proceso. El derecho de defensa cabría conceptuarse como el derecho fundamental que asiste a todo investigado o encausado en el marco del proceso penal, orientado a preparar una pretensión exculpatoria o, en su caso, a dar u omitir respuesta a la pretensión punitiva con plena libertad, información y asistencia técnica y lingüística bajo los principios de legalidad, contradicción, audiencia bilateral e igualdad de armas. El artículo 118 de la LECRIM acomete una relación de los derechos mínimos básicos que corresponden a toda persona a quien se atribuya un hecho punible, quien podrá ejercitar el derecho de defensa interviniendo en las actuaciones desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento. La LECRIM de 1882 ha sido objeto de un nuevo parcheo legislativo que dificulta la armonía, coherencia, unidad y uniformidad que debiera predicarse de cualquier texto normativo, máxime cuando se trata de atributos que debieran caracterizar el relevante proceso penal. La reforma estructural, a pesar de tener en este momento un anteproyecto de la LEC pendiente de aprobación, se hace esperar y las modificaciones parciales, en consonancia con el parcheo procesal penal, se suceden en leyes diversas, generando con ello inseguridad jurídica. Nuestra LECRIM no es solo una de las más antiguas de Europa, sino del mundo entero. El legislador explica en el preámbulo de la Ley Orgánica 13/2015 que la reforma comprende medidas que desarrollan derechos fundamentales y otras de naturaleza estrictamente procesal. Dado que las segundas no constituyen un complemento necesario de las materias orgánicas, se considera preferible su tramitación a través de normas independientes de distinto rango. El bloque temático destinado al fortalecimiento de las garantías procesales incluye medidas tales como la regulación del derecho a la asistencia letrada, del derecho de defensa, de la confidencialidad de las comunicaciones, del atestado policial, de la detención y de la prisión incomunicada de un lado, y la generalización de la segunda instancia en el proceso penal de manera conjunta a la remodelación de la casación penal y a la reforma de los motivos de revisión de otro lado. Nos encontramos ante un reforzamiento en el primer bloque del derecho de defensa con regulación exhaustiva de todas sus ramificaciones en la armonización con nuestros homólogos europeos y en el segundo del derecho de acción y de defensa en su proyección o manifestación de derecho a los recursos. Es por ello por lo que no se acierta a comprender como un catálogo de garantías procesales, todas ellas con incidencia directa en los derechos fundamentales de acción y defensa, haya sido regulado en dos leyes diversas, puesto que ni tan siquiera las garantías procesales no integradas de manera expresa en la Constitución española pasarían a engrosar el bloque de legalidad ordinaria, en la medida en que participan de la dimensión de derecho fundamental. Y es que la circunstancia de que el artículo 24.2 de la Constitución española no agota la totalidad de los derechos del investigado no degrada estos últimos derechos subjetivos al nivel de derechos de mera legalidad ordinaria,
pues su incidencia directa en el genérico derecho de defensa permite considerarlos como derechos fundamentales. Resulta evidente que el derecho a los recursos se encuentra ínsito en el derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto con la sola excepción de la condena penal no deviene preceptivo, si bien una vez prefijado y regulado legalmente, su incumplimiento permite el acceso al amparo constitucional. Segunda parte, derecho de defensa de los menores de edad. La Directiva 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales regula las garantías mínimas de los procesos afectantes a menores de 18 años, al objeto de afianzar el principio de confianza recíproca y reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales penales, así como con el propósito de prevenir conductas reincidentes, fomentar su reeducación e inserción social, así como reforzar el derecho de defensa de estas personas especialmente vulnerables. La directiva establece que los menores sospechosos o acusados en un proceso penal serán informados de tal condición y de los derechos siguientes. 1. Que el titular de la patria potestad sea informado. 2. A la asistencia letrada. 3. A la protección de su vida privada. 4. Estar acompañados por el titular de la patria potestad durante determinadas fases del proceso que no sean las vistas. Y 5. A la asistencia jurídica gratuita. En la fase inicial del proceso en que ello resulte adecuado, será también informado de su derecho a 1. Una evaluación inicial, 2. Un reconocimiento médico, incluido el derecho a asistencia médica, 3. La limitación de la privación de libertad y al uso de medidas alternativas, incluido el derecho a la revisión periódica de la detención. 4. Estar acompañado por el titular de la patria potestad durante las vistas. 5. Estar presente en el juicio. Y por último, 6. Vías de recurso efectivas. Tercera parte, contenido del derecho de defensa. Al presunto autor de los hechos constitutivos de delito se le instruirá sin demora injustificada por imposición del artículo 118 de la LECRIM de los derechos generales, que son los siguientes. 1. Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyen, así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados. Esta información será facilitada con el grado de detalle suficiente para permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa. 2. Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y con anterioridad a que se le tome declaración. 3. Derecho a actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa. 4. Derecho a designar libremente al abogado. 5. Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla. 6. Derecho a la traducción e interpretación gratuitas. 7. Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo y a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen. Y por último, 8. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Apartado 1. Derecho de información. El derecho de información se encuentra expresamente previsto en el Catálogo de Derechos Constitucionales de Naturaleza Fundamental del artículo 24.2 de la Constitución Española, estableciendo que todos tienen derecho a ser informados de la acusación formulada contra ellos. El derecho de información, cuyo fundamento reside en los principios de igualdad y contradicción, es prioritario frente al resto de derechos, toda vez que su ejercicio posibilita el derecho a la tutela y el derecho de defensa. El artículo 118.1 de la LECRIM reconoce el derecho de toda persona a quien se atribuye el hecho punible a ser informado de los hechos que se le atribuyan, así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados.
Esta información será facilitada con el grado de detalle suficiente para permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa. El derecho de información viene referido no solo a la ilustración del bloque de derechos mínimos que asisten al investigado, sino también a las sucesivas modificaciones del contenido de la acusación y al contenido de las resoluciones que deban ser notificadas. La atribución o imputación delictiva, además de ser emitida en un lenguaje conocido, claro, sencillo, comprensivo y preciso, habrá de ser completa y exhaustiva, puesto que la omisión de elementos fácticos y jurídicos relevantes para la causa conllevará, ante la ignorancia y desconocimiento del investigado, no solo una desorientación e incertidumbre, sino que también una quiebra del derecho de defensa y principios tan elementales como la contradicción y la igualdad de armas. Cuando el legislador se refiere a la información de los hechos, hemos de estimar que dicha redacción obedece al momento cronológico referenciado en la primera parte del precepto, debiendo nosotros deducir de la premisa siguiente atinente al derecho de información sobre cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación, que la fundamentación jurídica ha de complementar a la fáctica para no vulnerar tan elemental derecho fundamental con ulterior incidencia real en los principios de contradicción, audiencia bilateral e igualdad de armas, que han de presidir el debate contradictorio en aras a conformar con la debida congruencia una sentencia con fuerza de cosa juzgada material. El legislador ha incidido en la imperiosa necesidad de que la información sea transmitida en un lenguaje claro, preciso, inequívoco, sencillo, exacto, expreso, concreto y sobre todo adecuado a las distintas capacidades de los receptores de esta información. En esta línea de configurar el derecho de información como un derecho fundamental y de atinado cumplimiento, señala el artículo 118 de la LECRIM que la información a que se refiere este apartado se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible. A estos efectos se adaptará la información a la edad del destinatario, su grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una modificación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita. Este derecho a ser informado tiene un contenido gradual en las distintas fases del proceso, pero su cumplimiento ha de acreditarse desde el mismo inicio del procedimiento al objeto de dotar de efectividad real al derecho de defensa. La omisión de la debida ilustración del contenido de la acusación y del catálogo de derechos que asisten al investigado puede ocasionarle una indefensión real y efectiva. Ahora bien, la indefensión material provendrá de la acreditación de una privación de las facultades de alegación, prueba e impugnación motivadas por el desconocimiento de la información omitida que suponga una desventaja o una lesión relevante en el inicio o itinerario del procedimiento. Apartado 2. Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y, en todo caso, con anterioridad a que se le tome la declaración. El derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y, en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración, contenido en el artículo 118.1 letra B de la LECRIM, parece un reforzamiento del derecho de defensa en su proyección del derecho a la información, toda vez que viene a garantizar no solo que el derecho de información sobre el contenido de la acusación y derechos procesales, sino incluso que lo haya sido con una antelación temporal suficiente para no comprometer la ulterior declaración del investigado.
Esta información habrá de ser trasladada al investigado tan pronto como exista la más mínima probabilidad de inicial apreciación e inminente atribución a una persona determinada de la comisión de una actividad delictiva concreta con base en unos indicios sólidos, razonables, firmes y estables. La doctrina se ha venido planteando si el momento procesal en que ha de surgir el derecho de defensa lo es el propio de la imputación judicial, esto es, el de la admisión formal de la denuncia o querella, así como, en su caso, el de la adopción de cualquier medida cautelar frente a un sujeto determinado o ha de retrotraerse a un momento anterior en el tiempo, concretándose en el periodo en que el juez, con antelación a la emisión de este primer acto formal de constitución del investigado, analiza, valora y aprecia la veracidad de los hechos empíricos que se le han evidenciado en la denuncia o querella de manera conjunta en caso de presunto autor conocido a la comprobación de su identidad dentro de unos amplios márgenes de probabilidad por razón del momento preprocesal en que se encuentra. La doctrina procesal penal se ha manifestado partidaria de solapar el momento del nacimiento del derecho de defensa a un periodo anterior a la admisión de la denuncia o querella, toda vez que esa primera investigación judicial, efectuada con vistas a iniciar o no la instrucción, se haría a espaldas del investigado, de no ofrecerle la posibilidad de intervenir y ejercitar su más elemental derecho de defensa. Ello conlleva que la persona contra la que se entabla la denuncia o querella pudiera defenderse de los primeros indicios o sospechas vertidos frente a ella, que pudieran desencadenar la imputación judicial incluso antes de haberse admitido aquellas pretensiones y por ende en un momento previo al inicio del proceso penal. El momento de la imputación, ahora denominado atribución del acto punible, solapado al nacimiento del derecho de defensa, suele ubicarse al momento de admisión de la denuncia o querella o de adopción de alguna medida cautelar, momentos procesales en los que, una vez adquirido el estatus de parte, se dará traslado al investigado de los hechos que se le atribuyen, se le imputan y de todos los derechos que le asisten. El transcurso del tiempo entre el exacto momento de la admisión de la denuncia o querella y aquel otro en que el investigado tenga cabal conocimiento de los hechos que se le imputan y de los derechos que se le asisten, discurre de espaldas a este investigado y de generarse actos irrepetibles sin contar con su intervención ni participación, pueda esta situación de evidenciable desprotección infringir indefensión y conculcar su derecho de defensa. Es por ello por lo que la doctrina procesal ha insistido en la relevancia de conectar el exacto momento de la imputación con el surgimiento del derecho de defensa, momento que por lo demás no ha de surtir demora ni retraso alguno bajo el aparente pretexto de no lesionar el honor del investigado, pues en otro caso quedaría burlado aquel derecho fundamental. En adecuado cumplimiento del principio de contradicción y de igualdad de armas, resulta imprescindible que la acusación preceda a la defensa y además insiste el legislador de 2015 que lo haga con un tiempo de antelación suficiente para preparar adecuada y eficazmente esta defensa, tras conocer, estudiar, analizar y comprender, tras el necesario asesoramiento técnico-jurídico y, en su caso, lingüístico, el contenido de la imputación. Es por ello por lo que no debiera bastar con una ilustración genérica del elenco de derechos básicos del investigado, así como del contenido de la imputación, con una antelación temporal prudencial respecto de la primera declaración, sino que dicha traslación de información debiera efectuarse
conforme a una buena praxis informativa, incidiendo en los efectos desfavorables que pueden desprenderse de la inobservancia voluntaria de los derechos integrantes de dicho elenco básico contenido en el artículo 118 de la LECRIM, al que deben añadirse algunos otros derechos que el legislador no ha integrado por entenderlos implícitos en los anteriores. La mayor parte de destinatarios de la información no son expertos juristas que conozcan con exactitud cuáles son los derechos estructurales y cuáles los derivados de tales derechos, razón por la que la información debe ser comprensiva tanto de los derechos esenciales del artículo 118 de la LECRIM como de aquellos otros que sean natural proyección de estos. El derecho de defensa, en su proyección de derecho a la información, no solo se vulnera cuando se infringe la necesaria secuencia temporal lógica y cronológica consistente en que la ilustración de la imputación y de los derechos elementales del investigado preceda a su primera declaración con un lapso razonable, sino también cuando se le toma declaración como testigo previa ocultación de los cargos existentes contra él. En tales supuestos, debido a que el testigo tiene las obligaciones de comparecencia, de prestar declaración y de decir la verdad, de recibirle la declaración al investigado como testigo, se violaría su derecho al silencio y se le coaccionaría, pues podría ser apercibido ilegítimamente con las penas del delito de falso testimonio. El relevante derecho de información no es patrimonio exclusivo de la primera instancia, debiendo predicarse también de los recursos. Apartado 3. Derecho a actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Este derecho a actuar en el proceso penal viene referido al derecho de acceso al proceso, en su vertiente de derecho de defensa, que despliega a su vez una triple proyección, analizada por la jurisprudencia, pero de la que no se ha hecho eco el legislador. Así, en primer lugar, la adquisición del estatus de parte procesal, con el surgimiento del derecho de defensa y el despliegue de derechos que le son propios. En segundo, el derecho a realizar alegaciones fácticas y jurídicas, a presentar actos de investigación, a proponer pruebas y a intervenir en su práctica, así como a los demás actos para los que la ley faculte o al menos no le excluya de manera expresa, merced a los principios de igualdad de armas, contradicción y audiencia bilateral. Y en tercero, el derecho de impugnación de las resoluciones desfavorables. Letra A. Derecho de acceso. Este derecho de acceso surge cronológicamente en el momento en que el investigado tiene conocimiento por primera vez de la imputación. De ahí que ocupe el relevante segundo puesto de este catálogo de derechos procesales. El legislador ha concretado los momentos inicial y final del período temporal del despliegue de efectos del derecho de defensa y, en consecuencia de todas las proyecciones, al señalar en el artículo 118 de la LECRIM que el derecho de defensa se ejercerá sin más limitaciones que las expresamente previstas en la ley, desde la atribución del hecho punible investigado hasta la extinción de la pena. Una vez despejados los momentos inicial y el final del despliegue del derecho de defensa, el legislador incide en la necesaria celeridad de las comunicaciones, al advertir en el artículo 118 que la admisión de denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra persona o personas determinadas serán puestas inmediatamente en conocimiento de los presuntamente responsables. Este derecho de acceso, como manifestación del derecho de defensa, conlleva la entrada de dicho sujeto al proceso penal, con la consiguiente adquisición del estatus de parte. Es por ello por lo que resulta imprescindible que la comunicación sea, además de clara y precisa, lo más rápida posible, resultando válido cualquier medio siempre que la persona notificada se dé por enterada del juicio.
El contenido del derecho de defensa en la parte pasiva ha de consistir en oponerse frontalmente a la imputación a través de la solicitud y obtención de la práctica de los actos de investigación y la realización de los de alegación, prueba e impugnación que estime necesarios para acreditar la exculpación, la cual puede orientarse bien a la inexistencia de tipicidad del hecho, bien a la falta de participación en el del investigado, a su ausencia de responsabilidad penal o la concurrencia de circunstancias atenuantes de su culpabilidad. Estas proyecciones del derecho de defensa podrán efectuarse con el necesario asesoramiento técnico del abogado. La ubicación de este derecho de acceso con antelación al derecho de asistencia letrada parece razonable si tomamos en consideración que será a partir de este momento cuando, una vez adquirido por el investigado el estatus del parte procesal, tendrá la carga procesal de la comparecencia, asistido por abogado y representado por procurador, si no desea verse expuesto a los desfavorables efectos de una condena en ausencia o a la suspensión del proceso y expedición en su contra, bien de una orden de detención, bien de una búsqueda y captura. Letra B. Derecho de alegación y prueba. La segunda de las proyecciones del derecho a actuar en el proceso penal para ejercer el derecho de defensa ha de identificarse con el derecho a la realización de actos de alegación y prueba que permitan sostener y evidenciar una pretensión exculpatoria. Este derecho de alegación y prueba, que presupone el exhaustivo conocimiento de las fundamentaciones fácticas y jurídicas mantenidas en la imputación, entronca con los principios de igualdad de armas, contradicción y audiencia bilateral, toda vez que el escrupuloso cumplimiento de aquellos derechos básicos permitirá que el debate contradictorio se mantenga a lo largo de todo el proceso penal, ajeno a desequilibrios generadores de auténtica indefensión. La omisión de una alusión expresa al derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa y su necesario reconocimiento a través de la proyección de los efectos dimanantes del derecho a actuar parece incomprensible. A diferencia del derecho de alegación, el derecho a la práctica de la prueba es limitado y queda condicionado al cumplimiento de tres requisitos. 1. Su solicitud o propuesta en tiempo y forma. 2. Su pertinencia y utilidad. Y 3. Su relevancia para el resultado del proceso. El cumplimiento del primer requisito, que es la solicitud en tiempo y forma, depende de la pericia, diligencia, solvencia y buena praxis de la parte procesal y sobre todo de su defensor. El reconocimiento de los dos restantes requisitos de pertinencia, utilidad y relevancia corresponden al juez. Una vez cumplidos estos requisitos de diligente solicitud o instancia procesal, así como de reconocida pertinencia, utilidad y relevancia material, la práctica de la prueba sobre los hechos controvertidos en condiciones de dignidad e igualdad deviene imprescindible para desvirtuar la presunción de inocencia, pues no resulta concebible la finalización en un proceso penal sin el ejercicio de este derecho fundamental. Letra C. Derecho de impugnación de las resoluciones desfavorables. La tercera y última proyección del derecho a actuar en el proceso penal para ejercer el derecho de defensa, concebido como derecho a promover la acción de la justicia a través del proceso judicial, no es otro que el derecho a los recursos que en el ámbito penal adquiere relevancia constitucional. El artículo 118 de la LECRIM reúne un elenco de derechos mínimos del investigado, un buen número de manifestaciones del derecho de defensa e impone su obligada traslación, sin demora injustificada, a dicho investigado. La redacción de este precepto adolece de relevantes ausencias y deficiencias debidas al olvido, por ejemplo, del derecho a la última palabra. No se encuentra en el catálogo de derechos elementales.
procesales, y en otras se entiende que ciertos derechos básicos o esenciales no mencionados en el catálogo, como por ejemplo el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, se encuentran implícitos o presupuestos en los derechos expresamente reseñados. El legislador opera en el segundo supuesto de un modo desconcertante, puesto que de un lado explicita un listado de derechos esenciales del investigado y de otro deja de mencionar derechos trascendentales por estimarlos implícitos en el contenido de aquellos. Si el espíritu de la reforma de 2015 se residenciaba precisamente en ilustrar a los sujetos pasivos del proceso penal desconocedores e inexpertos en derecho sobre sus derechos procesales al objeto de afianzar nuestro sistema procesal penal, no se comprende cómo no se han explicitado la totalidad de los derechos que le asisten. Pues bien, con la manifestación de este genérico derecho a actuar en el proceso penal para ejercer el derecho de defensa, se estima cumplido el deber de información sobre su triple proyección de adquisición del estatus de parte, derechos de alegación y prueba, así como acceso a los recursos. Y ello, naturalmente, aunque ni en el investigado ni en ocasiones su propio abogado identifiquen o reconozcan esta triple proyección de efectos. Y es que el listado enunciado en el artículo 118 de la LECRIM parece referido en exclusiva a una fase inicial del proceso penal, cuando las garantías procesales del sujeto pasivo del proceso penal no solo han de afianzarse, sino también a lo largo de todo el procedimiento y en todas sus instancias. Apartado 4. Derecho a la asistencia letrada. Conforme al orden cronológico, tras el derecho de información y de acceso, o incluso de manera coetánea, surge el derecho a la asistencia letrada. Tanto este derecho como el de publicidad han sido configurados como derechos distintos respecto del derecho de defensa. En el proceso penal viene hablándose desde tiempo inmemorial de una defensa dual complementaria, técnica o pública, del abogado defensor de un lado y autodefensa o defensa privada de otro. En nuestro sistema procesal penal se conceden al investigado de manera exclusiva no pocas oportunidades y facultades procesales. Así, derechos fundamentales tales como el derecho a no declarar contra sí mismo o el derecho a no confesarse culpable, el derecho a la última palabra o la posibilidad de declarar cuantas veces quiera. Pero lo cierto es que será el abogado defensor quien articule la defensa. El derecho de defensa despliega una doble proyección, el de la defensa privada o autodefensa y el de la defensa pública a través de la designación de un abogado de confianza o de cumplirse los requisitos legalmente establecidos de un abogado de la justicia gratuita. En ambos casos, este derecho de asistencia técnica habrá de ser no solo eficaz, sino también efectivo. Este derecho de asistencia letrada ha sido, a su vez, configurado como un derecho-deber de carácter irrenunciable en la medida en que la voluntad adversa del imputado al nombramiento de un abogado de confianza provocará ipso facto la designación de uno de oficio, y ello en cualquier fase del procedimiento. Tras la reforma, el artículo 118.1 de la LECRIM reconoce el derecho a designar libremente abogado y el derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla. En consecuencia, una vez que la persona a la que se atribuye la comisión del hecho punible toma conocimiento de la imputación, habrá de dar cumplimiento de la exigencia constitucional de la asistencia técnica o pública del abogado defensor al objeto de preparar la pretensión exculpatoria o incorporar hechos impeditivos de la responsabilidad penal, así como solicitar y obtener los medios de prueba que estimen útiles para la defensa. El derecho de defensa pública comprende, según el artículo 118.2 de la LECRIM, la asistencia letrada de un abogado de libre designación
o en su defecto de un abogado de oficio con el que podrá comunicarse y entrevistarse reservadamente, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, y que estará presente en todas sus declaraciones, así como en las diligencias de reconocimiento, careos y reconstrucciones de hechos. Este derecho a estar presente en todas las declaraciones, así como en las diligencias de reconocimiento, careos y reconstrucción de hechos, que corresponde al investigado respecto de su abogado, no presupone en sentido estricto su sola personación, sino también su participación activa mediante la emisión de observaciones, puntualizaciones o explicaciones que puedan contribuir en beneficio de su defendido a negar, contradecir, minimizar o neutralizar la pretensión condenatoria, puesto que en otro caso se trataría de un mero acompañamiento físico de gran eficacia psicológica, pero de escasa o nula relevancia jurídica. A pesar de que el legislador concreta el contenido del derecho de asistencia letrada en la libre designación de un abogado de confianza o en la intervención de un abogado de oficio, lo cierto es que tanto del espíritu de la norma como del tener de los preceptos que desarrollan este derecho mínimo pueden desprenderse las siguientes proyecciones. 1. El derecho a la efectiva asistencia y no desidencia del abogado que asume la defensa. 2. Derecho a la privacidad de las comunicaciones con las limitaciones legalmente establecidas, al objeto de preparar la defensa maximizando las posibilidades de éxito, con especial respeto al derecho del investigado a guardar silencio y a la obligación del abogado de guardar secreto. Y 3. Derecho a la solicitud y, en su caso, obtención de la práctica de los actos de investigación y la realización de los actos de alegación, prueba e impugnación que permiten restablecer los derechos amenazados por el proceso penal y, en especial, el derecho a la libertad. La primera de las proyecciones del derecho a la asistencia letrada ha de ser reclamada en todo caso si se pretende una defensa real y efectiva, toda vez que el abogado asume una función de apoyo técnica sin virtualidad decisoria, pero la existencia de discrepancias a la hora de preparar la pretensión exculpatoria minimiza la eficacia de la defensa y constituye una quiebra de tan relevante derecho fundamental. El debido cumplimiento de esta proyección del derecho a la asistencia letrada habrá de intensificarse en los supuestos de asistencia jurídica gratuita. La segunda de las proyecciones del derecho a la asistencia letrada consiste en la privacidad de las comunicaciones entre abogado e investigado y ha sido objeto de una minuciosa regulación en la reforma. Así, el artículo 118.4 de la LECRIM establece que todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial. El derecho a la comunicación y entrevista reservada de todo investigado con su abogado es de tal relevancia que ha sido calificado entre los propios miembros del Poder Judicial como un requisito elemental o básico del proceso equitativo en una sociedad democrática. El carácter confidencial de las conversaciones abogado-investigado, de manera conjunta a la imposición del secreto profesional, redunda no solo en beneficio del patrocinado, que podrá confiar plenamente en su defensor con una narración de los hechos cierta, espontánea y completa, sabedor de que la emisión de su testimonio no le perjudica, sino también del interés general en la medida en que contribuye al esclarecimiento de los hechos delictivos y conclusión exitosa de nuestros procesos penales. Si estas conversaciones o comunicaciones hubieran sido captadas o intervenidas durante la ejecución de alguna de las diligencias reguladas en esta ley, el juez ordenará la eliminación de la grabación o la entrega al destinatario de la correspondencia detenida, dejando constancia de estas circunstancias de las actuaciones.
Ha de tenerse en cuenta la doble proyección del derecho de asistencia letrada del investigado en función de su situación personal. Así, el derecho a la asistencia letrada del investigado encuentra su fundamento en el artículo 24 de la Constitución española. El derecho de asistencia letrada del investigado, que a su vez se encontrase detenido o preso, encuentra su fundamento en el artículo 17.3 de la Constitución, estableciendo que toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligado a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales. Esta dual proyección de un mismo derecho, el de asistencia letrada, responde a la distinta asistencia que cabe esperar del letrado, según su patrocinado se encuentra detenido, en cuyo caso habrá de priorizar su atención en la observancia de los derechos esenciales que le asisten, sin perjuicio del consejo técnico, o por el contrario se encuentre en libertad, en cuyo caso habrá de centrar su actuación en el asesoramiento y la defensa material que contribuya al éxito de la pretensión exculpatoria. Las garantías se extreman cuando la persona investigada se encuentre detenida o presa por encontrarse en tales supuestos en una situación de vulnerabilidad tal que pudiera sentirse de cualquier modo debilitada, presionada, forzada o inducida a mantener declaraciones, emitir juicios, sostener pretensiones o realizar actuaciones que comprometen su derecho de defensa. Pero el presupuesto procesal de la capacidad de postulación no se cumple únicamente con la asistencia técnica del letrado, siendo precisa a su vez la representación por procurador, tal y como impone el artículo 181.3 de la LECRIM. Así, para actuar en el proceso, las personas investigadas deberán ser representadas por procurador y defendidas por abogado, designándoseles de oficio cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos y lo solicitaren, y en todo caso cuando no tuvieran aptitud legal para hacerlo. Si no hubiesen designado procurador o abogado, se les requerirá para que lo hagan o se les nombrará de oficio, si requeridos no los nombrasen, cuando la causa llegue a estado en que se necesite el consejo de aquellos o haya de intentar algún recurso que hiciese indispensable su actuación. Apartado 5. Derecho a la traducción e interpretación gratuitas. El artículo 181.1 letra F reconoce el derecho a la traducción e interpretación gratuitas. El derecho a la traducción ha de referirse a los textos escritos o documentos y habrá de desempeñarse con suficientes conocimientos técnicos del sistema jurídico procesal vigente en cada momento y lugar. El derecho a la interpretación ha de enfocarse a las comunicaciones verbales, que incluyen no solo el mensaje oral auditivo, sino también los gestos, signos, señas, posturas, etc. El derecho a la interpretación es irrenunciable, de donde se infiere su relevancia capital, conjuntamente con el derecho de asistencia letrada, también irrenunciable como manifestación del derecho de defensa. Este derecho a la traducción e interpretación gratuitas es el cuarto por orden cronológico del catálogo de derechos del investigado, pero lo cierto es que constituye un presupuesto ineludible para el ejercicio de los restantes derechos, si se toma en consideración que ninguna información, ni asistencia letrada, ni garantías esenciales, ni siquiera derechos fundamentales podrán ejercerse si no se comprende la lengua en la que se comunican dichos derechos al investigado. En consecuencia de no conocer y por ende no dominar la lengua en que se comunica todo el haz de derechos básicos al investigado, de manera conjunta a los hechos que se investigan, se producirá una quiebra radical de todo el sistema de garantías establecido, con grave afectación del derecho a la igualdad de armas, a la defensa e incluso a la tutela judicial efectiva. El nuevo artículo 123 de la LECRIM enumera y regula los derechos a la interpretación y traducción que corresponden a los investigados o encausados.
Así, este artículo establece que los imputados o acusados que no hablen o entiendan el castellano o la lengua oficial en la que se desarrolle la actuación tendrán los siguientes derechos. 1. Derecho a ser asistido por un intérprete que utilice una lengua que comprenda durante todas las actuaciones en que sea necesaria su presencia, incluyendo el interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal y todas las vistas judiciales. El derecho a la traducción comporta que sea trasladada, una vez detectada la falta de comprensión del investigado, a una lengua que comprenda, sin que deba ser su lengua de origen o materna. En este sentido, parece lo más razonable que sea el propio investigado quien precise, con independencia de su origen o nacionalidad, cuál sea el idioma o dialecto que le resulta más sencillo, ágil y eficaz para dotarle de un traductor e intérprete conocedor de ese concreto idioma o dialecto. 2. Derecho a servirse de intérprete en las conversaciones que mantenga con su abogado y que tengan relación directa con su posterior interrogatorio o toma de declaración, o que resulten necesarias para la presentación de un recurso o para otras solicitudes procesales. Este derecho de traducción no afecta solo a la policía, Ministerio Fiscal u órgano judicial, resultando indispensable que desde un momento incipiente del proceso pueda el investigado comunicarse con su abogado en una lengua que comprenda con fluidez, dominio y seguridad, y ello con vistas a trasladarle con la máxima autenticidad, precisión y veracidad no solo de su versión objetiva de los hechos de apariencia delictiva, sino también sus impresiones, valoraciones, apreciaciones, percepciones y emociones, todo ello de relevancia capital para el desarrollo del procedimiento. 3. Derecho a la interpretación de todas las actuaciones del juicio oral. Conlleva que el sujeto pasivo del proceso penal, además de entender perfectamente el idioma de sus comunicaciones con los sujetos más relevantes en esta fase procesal, que son el abogado, fiscal y juez o magistrado, comprenda asimismo el conjunto de actos que integran el relevante juicio oral, y ello de un modo especialmente intenso durante la práctica de las pruebas de cargo que permitan desvirtuar su presunción de inocencia. Y es que tan solo podrá defenderse adecuadamente si ha comprendido completa y exhaustivamente los relevantes actos que se sustancian durante el juicio oral, así entre otros las declaraciones de testigos y peritos, las calificaciones y los informes finales. En el caso de que no pueda disponerse del servicio de interpretación simultánea, la interpretación de las actuaciones del juicio oral se realizará mediante una interpretación consecutiva, de modo que se garantice suficientemente la defensa del imputado o acusado. La interpretación simultánea o traducción oral en tiempo real superpuesta al discurso y efectuada al término de cada frase, idea o pronunciamiento verbal, y la consecutiva, que es la traducción oral en tiempo real realizada al final de cada bloque de pronunciamientos verbales o comunicación global. No ha de conllevar ninguna desventaja o perjuicio para el sujeto pasivo, de suerte que el legislador reconoce la viabilidad de ambos tipos de interpretaciones y será el juez, en función de los recursos técnicos y humanos de los que disponga en su juzgado, quien determine qué tipo de interpretación se realizará en cada caso. La traducción simultánea parece ser la regla general. Sin embargo, lo cierto es que en la práctica, y salvo que se acuda a la técnica de la simultánea por susurro, consistente en la traslación de la comunicación a través de la superposición entre la comunicación original y la interpretada directamente al oído del investigado o encausado, sucederá al contrario, toda vez que nuestros juzgados apenas disponen por el momento de suficientes mecanismos tecnológicos ni recursos humanos para implementar la regla general de la traducción simultánea. 4. Derecho a la traducción escrita de los documentos que resulten esenciales para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa.
Deberán ser traducidas en todo caso las resoluciones que acuerden la prisión del imputado, el escrito de acusación y la sentencia. Este derecho a la traducción escrita de los documentos supone una novedad, si bien por razones económicas no resulta ilimitado, quedando condicionado a que dichos documentos resulten esenciales para garantizar el ejercicio del derecho de defensa. El legislador excluye del concepto jurídico indeterminado referido a la esencialidad de los documentos de su imprescindible traducción las resoluciones que acuerdan la prisión, el escrito de acusación y la sentencia. En un momento de grave crisis económica como la actual, donde la práctica totalidad de las reformas procesales se proyectan a costo cero, resulta razonable que sea el juez quien, con arreglo a su prudente juicio, estime conveniente o no la traducción de ciertos documentos en el seno del proceso, en función de su concreta incidencia en el derecho de defensa. Resulta evidente que escritos tales como la denuncia, querella o el atestado, así como los documentos probatorios esenciales para desvirtuar la presunción de inocencia e incluso las resoluciones judiciales que inciden en derechos fundamentales, deban ser en todo caso traducidos o interpretados. 5. Derecho a presentar una solicitud motivada para que se considere esencial un documento. Este derecho puede ejercerse de manera exclusiva por el interesado sin necesidad de asistencia técnica alguna, aun cuando puede también hacerlo asistido por su abogado. La solicitud habrá de ser trasladada al juez, quien, en caso de haber sido redactado el concreto documento en una lengua incomprensible para alguna de las partes, podrá solicitar su traducción con vistas a analizar en el supuesto concreto la efectiva esencialidad del documento o su accesoriedad de cara a introducirlo o descartarlo, a fin de preservar el derecho de defensa en el debate contradictorio. Nada impide que pueda asimismo solicitarse la traducción de documentos no referenciados de manera expresa. Por ejemplo, el sujeto pasivo del proceso penal podrá solicitar la incorporación con su consiguiente traducción, la querella o denuncia, así como algún documento probatorio. Será el juez quien decida la esencialidad o accesoriedad del documento solicitado, así como su concreta afectación en el derecho de defensa, en aras a concluir su imprescindible traducción e incorporación al proceso o su desestimación. Los gastos de traducción e interpretación, según el artículo 123.1 de la LECRIM, serán sufragados por la Administración con independencia del resultado del proceso. La gratuidad de la traducción e interpretación verbal y documental no queda condicionado ni a los recursos económicos de los sujetos beneficiarios del referido derecho, de donde se infiere su esencialidad en nuestro sistema procesal penal, ni del resultado del juicio. Una vez establecidos los derechos de traducción e interpretación gratuitos, el legislador destina los apartados del 2 al 6 del artículo 123 de la LECRIM al desarrollo de dichos derechos. Traducción en plazo razonable, suspensión de plazos procesales, preferente asistencia física del intérprete y, en su defecto, por medio de videoconferencia o de cualquier medio de telecomunicación, grabación audiovisual de la manifestación original y de las interpretaciones orales o en lengua de signos, así como sustitución de la traducción simultánea por la sucesiva. Prescindible traducción de ciertos pasajes irrelevantes o accesorios de documentos esenciales y, por último, sustitución de traducción escrita de documentos por resumen oral. Apartado 6. Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo y a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen.
El artículo 118.1 letra G de la LECRIM reconoce el derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo y a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen. El derecho a guardar silencio ha de referirse a las cuestiones relacionadas con la investigación penal y no con otros extremos de imprescindible conocimiento como puedan ser la identificación de la persona o la averiguación sobre su capacidad. La información al investigado de este derecho a guardar silencio se convierte en presupuesto esencial para su ejercicio, toda vez que tan solo podrá adoptar este comportamiento si tiene conocimiento del derecho que le asiste. Este derecho a guardar silencio asiste a su beneficiario tanto respecto de la totalidad de interrogatorios planteados, no prestando declaración alguna, como a su parcialidad, decidiendo él mismo, tras el debido consejo y asesoramiento técnico, cuáles son las preguntas a las que desea responder y cuáles son aquellas otras que prefiere no contestar. El silencio ha de identificarse con la omisión de respuesta alguna, sin que ello deba ser valorado, interpretado ni mucho menos enjuiciado como admisión tácita de los hechos delictivos, sino sencillamente como una opción silente que ha sido identificada por los especialistas con la constante emisión del vocablo "soy inocente". Apartado 7. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. El artículo 181.1 letra H de la LECRIM reconoce el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Estos derechos fundamentales, que a su vez constituyen manifestaciones elementales del genérico derecho de defensa, vienen a potenciar la libertad de elección del ejercicio de autodefensa, en la medida en que otorgan absoluta libertad al investigado o encausado para mantener pretensiones exculpatorias o para limitarse a no declarar en sentido alguno. La doctrina ha venido equiparando este derecho con el derecho del investigado de mantener una pretensión defensiva ajena a la realidad histórica y por tanto a la veracidad empírica, merced a una especie de derecho a la mentira u ocultación mediante la creación de una coartada alternativa a la pretensión condenatoria, sin que el descubrimiento judicial de dicha falsedad deba ser interpretado como un indicio ni mucho menos como una prueba de la culpabilidad de quien se ha servido de dicho instrumento de defensa. Apartado 8. Otros derechos básicos del investigado: derecho a la última palabra, a la dignidad, a la presunción de inocencia y a la congruencia penal, sin perjuicio del fortalecimiento del derecho de defensa, merced a la regulación expresa de una especie de estatuto básico que podrá ser nuevamente reforzado pero nunca minimizado del investigado, al que se le habrán de comunicar con carácter previo a cualquier actuación la atribución delictiva de manera conjunta a la totalidad de derechos que le asisten. En este sentido conviene incorporar los siguientes derechos: derecho a la práctica de la prueba, derecho a la dignidad del investigado encausado, derecho a la presunción de inocencia en tanto que no recaiga una sentencia de condena, derecho a la última palabra y derecho a la congruencia penal. El legislador parece haber seleccionado en la confección del elenco de derechos esenciales aquellos que tienen una traducción inmediata en la práctica del procedimiento. Así, derecho de información, a la asistencia letrada, a la interpretación y traducción, a guardar silencio, a no prestar declaración, a no contestar y a no confesarse culpable, con claro olvido del derecho a la última palabra. También ha omitido cualquier referencia a los derechos que asisten igualmente al investigado y su cumplimiento es patrimonio de la debida diligencia y buena praxis judicial. Así, el derecho a la dignidad, a la presunción de inocencia y a la congruencia penal.
El derecho a la última palabra del artículo 739 de la Ley CRIM será respetado cuando, habida cuenta del desequilibrio existente entre las partes, el investigado encausado tenga la posibilidad de ser oído en último lugar, sin perjuicio de la relevancia de priorizar su intervención en este momento cronológico final. Resulta que no debiera conferirse dicho elemental derecho a la palabra tan solo en el último momento posible, sino que debiera reforzarse y facilitarse durante el relevante momento de la celebración de la prueba. A ello cabe añadir que este derecho a la última palabra no solo es reclamable al término del juicio oral, sino también en todas y cada una de las instancias en que el tribunal decida agravar la condena. El derecho a la dignidad conlleva que el investigado encausado, al igual que la víctima y restantes personas que participan en el proceso penal, sea tratado con todo respeto a su honor, dignidad e integridad. El derecho a la presunción de inocencia presupone lo siguiente: 1. El investigado encausado será considerado inocente durante todo el proceso penal, esto es, desde la primera atribución delictiva hasta la sentencia o resolución judicial firme. 2. Esta presunción de inocencia tan solo podrá ser desvirtuada conforme a la prueba de cargo practicada en el juicio oral, con absoluto respeto a los principios de oralidad, inmediación y libre valoración, así como en la medida de lo posible con publicidad y concentración. Y 3. En ausencia de prueba de cargo relevante para desvirtuar los elementos constitutivos del delito, se resolverá la absolución. No debe olvidarse que el derecho a la congruencia penal constituye una de las garantías esenciales del proceso penal, habiéndose advertido que ningún acusado podrá ser condenado por hechos distintos a los integrantes del objeto del juicio oral. Cuarta y última parte: refuerzo de las garantías procesales en los supuestos de detención y prisión provisional. El artículo 520 de la Ley CRIM establece los nuevos parámetros de la detención y prisión provisional, al tiempo que intensifica los derechos y garantías de los investigados, que a su vez hubieran sido detenidos o se encontraren presos. Este especial refuerzo de las garantías procesales ante la adopción de medidas tan extremas como la detención o la prisión resulta altamente encomiable si tomamos en consideración que no hay mayor exponente de medición y de luminosidad democrática que la forma en que la ley desarrolle las medidas cautelares personales, así como las garantías procesales y derechos fundamentales de los investigados y encausados. Medidas y garantías que habrán de intensificarse durante los periodos procesales en que estos investigados sufren o padecen las mayores penalidades procesales. Así, el artículo 520 señala que la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla, así como de los traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquellos, con respeto al derecho fundamental a la libertad de información. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, dentro de los plazos establecidos en la presente ley, y en todo caso en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la autoridad judicial, o en su caso de la puesta en libertad.
El legislador intensifica los derechos al honor, intimidad e imagen de los detenidos o presos, sin perjuicio de la relevante publicidad del proceso que ha de caracterizar a toda sociedad democrática, al objeto de que las referidas medidas se adopten con el máximo respeto a la dignidad de la persona que ya se encuentra en una situación de evidente debilidad, vulnerabilidad y desigualdad, sin que deba sufrir tratos humillantes, insultantes, vejatorios o inhumanos. El legislador intensifica en el apartado segundo del artículo 520 de la LECRIM los derechos que asisten al investigado en estas condiciones de detención o privación de libertad, al señalar que toda persona detenida o presa será informada por escrito en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyen y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes. A. Derecho a guardar silencio, no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen o a manifestar que solo declarará ante el juez. B. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. C. Derecho a designar abogado y ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia del letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquel, salvo que dicha comunicación sea imposible. D. Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. De entre el conjunto de derechos básicos o elementales del detenido, resalta por su trascendencia este derecho de acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. El artículo 520.3 de la LECRIM establece que el abogado del investigado o encausado tendrá en todo caso acceso a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la privación de libertad del investigado o encausado que estuviere detenido. Así, este derecho asiste a todo investigado o encausado privado de libertad, quien a través de su abogado podrá acceder a elementos esenciales de la investigación, y ello aunque se hubiese decretado el secreto. El juez habrá de ser cauteloso, eso sí, a la hora de determinar a qué actuaciones podría tener acceso, con el objeto de que ello permita al investigado impugnar su privación de libertad sin que suponga al propio tiempo una burla del secreto que comprometa de forma grave o frustre el resultado de la investigación. Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país. F. Derecho a comunicarse telefónicamente sin demora injustificada con un tercero a su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designe el juez o el fiscal. G. Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia de ellas. H. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje. Y derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal, y en su defecto por el de la institución en la que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras administraciones públicas. Y por último, J. Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.
Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención. Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que comprenda el detenido, se le informará de sus derechos por medio de un intérprete tan pronto resulte posible. En este caso, se le entregará posteriormente y sin demora la declaración escrita de los derechos en una lengua que comprenda. La inmediatez exigible a la comunicación por escrito en una lengua que comprenda el investigado de los hechos de apariencia delictiva que se le imputan de manera conjunta a todos los de derechos que le asisten, resulta de tal dificultad, especialmente en la fase preliminar del procedimiento, que algunos especialistas en la práctica cotidiana han estimado oportuno que se redacten con claridad y precisión impresos normalizados con el contenido de los derechos básicos de los investigados en los idiomas más demandados, todo ello sin perjuicio de la exposición oral a cargo de la policía, del letrado de Administración de Justicia o del propio juez de instrucción antes de tomar declaración complementaria de aquellos extremos incomprendidos o deficientemente interpretados en el caso concreto. En todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de derechos durante todo el tiempo de la detención. La información a la que se refiere el apartado anterior se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible al destinatario. A estos efectos se adaptará la información a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una limitación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita.